El gobierno israelí, encabezado por Benjamín Netanyahu, aprobó el pasado viernes el acuerdo de alto al fuego en Gaza alcanzado con Hamás. ¿Es este acaso el fin de la guerra en Medio Oriente? La entrevista a la carta. Nos acompaña a esta hora Zah Sarid. Él es embajador de Israel en el Ecuador. Embajador, qué gusto, gracias por acompañarnos una vez más. Gracias, Gisela, buenas tardes. Ahora, el pasado viernes se anunció el alto al fuego y el intercambio de presos por rehenes que comenzó, entiendo, el domingo pasado. El acuerdo para cuya puesta en marcha solo faltaba que el gabinete israelí diera su aprobación. Se alcanzó el miércoles de esta semana, después de meses de arduas negociaciones con Estados Unidos, Qatar y Egipto, y también con un sinnúmero de mediadores. El mundo se pregunta ahora, ¿este es realmente el final de la guerra en Medio Oriente? Bueno, hay que esperar que sí, pero no se puede comprometer en eso. Tenemos como enemigo una organización de terrorismo muy difícil, muy fundamentalista, extremista. Es una organización que hizo uso de sus propia gente como escudo humano en la Franja de Gaza. Es una organización que no reconoce al derecho de Israel a existir y está en su carta de establecimiento que hay que matar a los judíos cuando y donde se puede. Eso es su interpretación del Islam. Así que es muy difícil decir que eso es el fin de la guerra. No es un acuerdo de paz, es solo un acuerdo de cese al fuego. Esperamos que va a durar, pero no se sabe exactamente qué va a pasar. ¿Pero qué implicaciones reales tiene este acuerdo con Hamás? Bueno, primero ya no peleamos, ya no hay una agresión bélica de parte de los dos lados. Más que todo y más importante para nosotros es el canje de, como usted dijo correctamente, presos palestinos terroristas que están en las cárceles de Israel, que son terroristas todos. Y del otro lado, la liberación de nuestros rehenes o secuestrados, que son casi todos civiles secuestrados de sus casas, el 7 de octubre de 2023. Esa es la parte más importante. También hay otras technicalidades. Por ejemplo, hasta dónde va a retroceder el ejército israelí, qué va a pasar en la frontera entre la Franja de Gaza e Egipto, que fue una frontera donde la mayoría de las contrabandas de armas y de drogas y de cualquier cosa entraron en la Franja de Gaza, y de eso vamos a seguir hablando con Hamás. Iniciado este domingo el intercambio de presos y de rehenes, más o menos ¿cuántos se han entregado ya? ¿Se conoce cuántos presos palestinos se encuentran todavía en Israel? Bueno, claro que nosotros sabemos y también decimos, eso es información abierta, el número de los presos palestinos que están en cárceles israelíes. Lo que sabemos también cuántos israelíes y también a propósito extranjeros que no son israelíes están en manos de Hamás. En el día de la firma del acuerdo hubo 98 personas. Un soldado muerto lo hemos encontrado en la Franja de Gaza el mismo día sin conexión, y 3 rehenes, 3 chicas, 3 mujeres ya fueron devueltos de parte de Hamás. Así que se queda, bueno, digamos así, el acuerdo habla en la primera fase de 33 rehenes israelíes. No sabemos cuántos son vivos y cuántos de ellos son muertos. Sabemos más o menos según la información, según inteligencia, pero jamás no dio ninguna información. Es parte de su guerra psicológica, no da ninguna información. Pero se trata de 33 personas cuyos nombres la tenemos, y a cambio de eso vamos a liberar primero a los menores de edad y mujeres que están en cárceles israelíes. Cuando digo menores de edad, no se trata de niños inocentes de 10 años, sino de terroristas de 16 o 17 años. El número exacto no se puede decir. ¿Por qué? Porque hay como una clave, ¿no?
de cuántos terroristas van a liberarse por los rehenes vivos y por los rehenes muertos. Así que porque no sabemos cuántos vivos y cuántos muertos, no sabemos cuántos vamos a liberar. Pero todo eso está dentro del acuerdo existente. Es que también Hamas tiene seguramente más intención de liberar algunos presos en Israel que son, líderes de alto valor para ellos, seguramente. Y eso para ustedes, me imagino que debe ser un intercambio mucho más costoso porque están hablando de terroristas. ¿Verdad? Usted tiene razón. Hamas tenía sus exigencias, nosotros teníamos nuestras posiciones y han pasado 15 meses y al final llegamos a un acuerdo. Vamos a pagar un precio muy, muy alto. Vamos a liberar entre 1,000 o hasta 1,500 terroristas palestinos por esos, solo por el 33 primeros rehenes o secuestrados israelíes, y después vamos a pagar más. Ahora, ¿se conoce cuántos civiles israelitas han muerto durante todo el conflicto armado? No entendí, perdón. ¿Cuántos civiles israelitas han muerto durante todo el conflicto armado? Ok, en el primer día, el 7 de octubre de 2023, cuando Hamas atacó por sorpresa a las poblaciones israelíes que no son muy lejos de la frontera con Gaza, Hamas ha matado a 1,261 personas. Casi todos civiles, entre ellos también extranjeros, por ejemplo, trabajadores de agricultura tailandeses que estuvieron ahí por suerte, y hasta algunos árabes musulmanes israelíes que estuvieron ahí. Después, durante la guerra, casi no hubo muertos civiles porque ya estuvimos preparados. Algunos, pero no muchos. Obviamente, perdimos muchos soldados también. Ahora, ¿y cuántos se han contabilizado los civiles palestinos que han fallecido por el mismo conflicto? Los números que ustedes escuchan todo el tiempo son números de Hamas, o exactamente del Ministerio de Salud de la Franja de Gaza. También hay algunas organizaciones no gubernamentales que ayudan de salud y de eso, que han ayudado a la contabilidad de Pero los hay muertos. que saber que en Hamas un perro no cruza la calle sin la autorización. En Gaza un perro no cruza la calle sin la autorización de Hamas. O sea, lo que se escucha de parte del Ministerio de Salud se escucha de Hamas. Es parte de la propaganda de Hamas. Los números son muy, muy elevados y no son correctos. Los números que nosotros conocemos son mucho menos, pero no tenemos los números exactos. No podemos saber. Durante la guerra, ninguna guerra en el mundo, no se puede saber durante la guerra cuántos muertos hay. Yo recuerdo que la primera vez que conversamos con usted nos habló de que fue hablando del ataque, que había sido el ataque más horrible para el pueblo judío, el ataque más sangriento desde el Holocausto, ¿verdad? ¿No? Esas eran sus palabras. Sí. Ahora, también uno de los cuestionamientos que nos hacíamos alrededor del mundo, los periodistas, era conociendo Israel, conociendo la calidad de defensa que tienen, el poderío armamentístico también que tiene Israel y la preparación para el combate, porque han vivido en guerra desde que están en Medio Oriente. ¿Cómo era posible que esto sucediese? Que entraran de esa manera a atacar en ese día, en esa fiesta al aire libre que terminó con la vida de más de 1,000 personas. Finalmente, la respuesta de muchos de los entrevistados que tuve, incluso algunos autoridades desde Israel, nos decían que ahora no quieren pensar en eso, que van a emprender la investigación, pero lo que quieren es empezar la lucha y reconstruirse. Hoy, que ha pasado tanto tiempo, ¿tienen una idea de qué fue lo que falló para que una potencia de defensa mundial permita un caos como el que tuvieron ese día? Ok, es muy buena pregunta y nosotros nos preguntamos eso todo el tiempo. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo fuimos sorprendidos? Fue un fracaso, no se puede ocultar. El día 7 de octubre 23 para nosotros fue un fracaso. Yo tengo la esperanza, todos nosotros tenemos la esperanza que ahora, cuando tenemos el cese al fuego con Hamas y a propósito también con Hezbollah, y cuando hubo ahora la revolución en Siria, que quizás podemos ampliar un poco de eso también, ahora vamos a tener el tiempo, ¿no? Los recursos para hacer una investigación interna para saber todos los detalles. Por lo que sabemos por ahora, el gran problema fue un concepto equivocado, y ese concepto dijo que Hamas no tiene el interés de entrarse en una guerra otra vez con Israel porque va a perder mucho.
Y obviamente ese concepto fue equivocado. Falso. Sí, equivocado. Ahora, usted mencionó que se dieron 2 puntos previos a este acuerdo de paz que fueron importantes para Israel. No, acuerdo de paz, cese al fuego. Perdón, de cese al fuego, no de paz, tiene razón. Luego de este acuerdo alcanzado con Hamas, se registraron 2 hitos que fueron importantes para Israel. Uno fue el acuerdo con Hezbollah, sí, y el otro lo que sucedió en Siria, ¿verdad? Sí, claro. ¿Por qué son tan importantes esos puntos para la guerra que se libra en Medio Oriente? Ok, en una palabra, Irán, pero voy a explicar un poco. Desde la revolución islámica en Irán en 1979, Irán está tratando de lastimar a Israel y de atacar a Israel, normalmente, casi siempre, no directamente, sino por sus proxies o apoderados o aliados, que son más que todo Hezbollah en Líbano, Hamas en la Franja de Gaza, el régimen de Assad, el presidente anterior de Siria, también otras milicias chiitas, por ejemplo, en Irak, y los hutíes de Yemen, que también estaban atacando a Israel de vez en cuando por sus razones. Todo eso es lo que llamamos el eje del mal, o por lo menos, si quieren decir, el eje chiita iraní, para presionar a Israel, para rodear a Israel con sus apoderados. Lo que pasó desde el ataque de Hamas fue una derrota, una debilitación muy importante de ese eje del mar chiita. Primero, Hezbollah, que sufrió, a propósito, no sé si los oyentes saben, o sea, el día siguiente del ataque de Hamas, también Hezbollah se añadió, ¿no? Y atacó a Israel. Por un año casi no respondimos hasta que decidimos que no se puede seguir así. Así que Hezbollah y Hamas perdieron sus líderes, todos sus líderes importantes, y entre 70 y 80% de su capacidad militar. Además, sucedió la revolución en Siria, y los que controlan ahora Siria no son gran amantes de Israel, son también gente que llegaron de Al-Qaeda y de ISIS, no son inocentes, pero son sunitas y son contra Irán. O sea, Irán perdió su posición, su control ante Siria, y sus aliados principales, Hamas y Hezbollah, se debilitaron muchísimo. Y eso son buenas noticias no solamente para Israel, sino para todo el Medio Oriente. Ahora, dentro de este acuerdo alcanzado con Hamas, que es el más reciente, ¿tiene alguno de sus puntos tal vez hacer algo por la reconstrucción de Gaza, que ha quedado muy mal en medio de esta guerra? Sí, pero en una manera muy general. Este acuerdo, que no tuvimos tiempo para entrar en sus detalles porque es complicado, tiene 3 fases. La primera fase que yo mencioné es la liberación de 33 rehenes, y después la segunda fase es la liberación de los otros 64, eso es el número exacto ahora, rehenes, y también decidir hasta dónde va a retroceder el ejército israelí, qué va a pasar en la frontera entre Gaza y Egipto y otras cosas. La tercera fase de este acuerdo habla de una rehabilitación o reconstrucción de la Franja de Gaza sin entrar en detalles. O sea, eso es necesario, obviamente, porque la franja está destruida. ¿Quién exactamente va a hacerlo? ¿Quién va a financiar? Todo eso hay que ver. Solamente quisiera aprovechar y decir, ahora en los próximos días todo el mundo va a ver puntos, no puntos, videos o imágenes, ¿no?, de la Franja de Gaza que está destruida. Hay que saber y hay que recordar por qué pasó todo eso, por el ataque que mencionamos de Hamas, que no nos dio ninguna otra opción que pelear contra los terroristas de Hamas, que ellos de su propio lado aprovecharon los ciudadanos de Gaza como escudo humano y se escondieron en casas, en hospitales, en colegios, en mezquitas, hasta en ambulancias. Y nosotros no tuvimos otra opción que pelear no contra el pueblo palestino, sino contra los terroristas. Se me terminó el tiempo, pero me gustaría saber en breves palabras qué sucederá con la política internacional de Israel después de alcanzar el acuerdo. Con la política internacional de Israel, quizás voy a enfocar en la política regional, digamos, de Israel. Como ustedes deben saber, en el primer gobierno del presidente Trump hemos firmado acuerdos de paz, en este caso paz, con 4 países árabes,
adicionalmente a los dos países árabes que ya tuvimos un acuerdo de paz. Cuando me preguntan por qué Hamas atacó a Israel, no se puede contestar. Son gentes que no piensan como nosotros, piensan que cuando mueren van a subir al cielo para disfrutar de 72 mujeres para cada terrorista. No se puede explicar. Pero una explicación lógica que sí se puede poner es la voluntad de Hamas para impedir el acercamiento de Israel con Arabia Saudita. Ahora, después de la guerra, hay muy buenas chances, regreso a la pregunta, que vamos a regresar al acercamiento con Arabia Saudita con la mediación de Estados Unidos y del presidente Trump otra vez. Una vez llegamos a un acuerdo con Arabia Saudita, el Medio Oriente va a ser diferente, porque Israel va a ser, en términos de paz, con los dos países árabes más importantes, Egipto y Arabia Saudita. Ya tenemos 6 otros acuerdos de paz con países árabes. Y otros países árabes y países musulmanes también van a ver que no hay ninguna razón para no reconocer a Israel, para no tener contactos con Israel. Eso va a ser muy bueno, no solamente en términos de política, también de economía. Tenemos gran planes para este día que no tenemos tiempo para entrar. Lo voy a invitar en otra ocasión para seguir conversando, porque obviamente es un tema que nos interesa a todos alrededor del mundo, y esperar que también en Medio Oriente se alcance finalmente la paz. Yo le agradezco mucho, embajador. Muchas gracias, Gisela. Nos acompañó Zach Sarid, embajador de Israel en el Ecuador.